Bien, hermanos, yo espero que el tiempo me alcance porque este es un tema extraordinario. Para mí ha sido un tema de gran bendición. Este tema de hoy, que está basado en 2 como lo dice la lectura bíblica, 2 capítulo 3, pero vamos a leer, en la lectura bíblica solamente leímos el versículo 14, pero nos vamos a extender hasta el versículo 18. Un mensaje extraordinario que el Señor le da a su iglesia que está establecida en la verdad presente. Para nosotros hoy día es este mensaje. Pero vamos a comenzar, vamos a ir desglosando este tema poco a poco, ¿verdad? Estos versículos, porque hay muchas lecciones que nosotros necesitamos aprender como pueblo de Dios en estos tiempos finales. 2 Corintios capítulo 3, vamos a leer el versículo 14. Primeramente, que es la lectura bíblica en esta mañana. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Este versículo realmente, hermanos, es una amonestación para cada uno de nosotros. Porque fíjense bien, y por eso el tema de esta meditación de hoy es, el título, es El velo permanece. Qué triste, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que ha conocido esta preciosa verdad presente, cómo es posible que todavía, aunque hemos estudiado la palabra de Dios, sin embargo, el velo permanece en muchos de los que profesan la verdad presente? Pero fíjense bien, vamos a analizar este versículo 14 para compararlo con otros textos bíblicos. Pero antes, para los que tienen la Biblia de estudio, hay una cita muy interesante comentando de este versículo, el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 3. Para los que tienen la Biblia de estudios, el título del comentario es El velo de la incredulidad. Así se titula este título para los que tienen la Biblia de estudios. Dice: los judíos se negaron a aceptar a Cristo como el Mesías. ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? O sea, está hablando aquí, por supuesto, de los escribas y los fariseos, el pueblo que profesaba la verdad presente para esos tiempos. Ellos, o sea, los judíos, los escribas, los fariseos especialmente, ¿verdad?, se negaron a aceptar a Cristo como el Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tienen sentido, que los sacrificios y las ofrendas han perdido su significado. El velo puestos por ellos mismos en obstinada incredulidad aún está delante de sus mentes. Sería quitado si aceptaran a Cristo la justicia de la ley. ¿Qué pasaba en los tiempos de los escribas y los fariseos? Los líderes de la nación judía que llevaron a Cristo a ser crucificado. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban esperando un Mesías glorioso. Y es más, todavía el pueblo judío o aquellos judíos en la tierra del Medio Oriente, todavía hay algunos de ellos que están sacrificando el corderito y están esperando todavía el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos confundieron la segunda venida de Cristo con la primera venida. Es decir, ellos estaban esperando a un rey glorioso. Y ustedes conocen la historia. Ustedes saben muy bien que ese hombre, ¿verdad?, el Hijo de Dios, un hombre que tenía un aspecto común, polvoriento, porque estaba caminando, haciendo la obra, desanando las enfermedades, proclamando el Evangelio. Ese hombre sencillo y humilde que tenía una túnica de una sola costura. Ese hombre humilde y sencillo, los escribas y los fariseos no lo aceptaron como el Mesías. Y fíjense ustedes, hermanos, por eso es que ellos todavía están esperando a ese Mesías glorioso, porque ellos estaban esperando un rey pomposo,
Pero sucede, hermanos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, tristemente. Ahora, vamos a ver, hermanos, continuando con este comentario, ¿verdad? Sigue diciendo, ahora vamos a ver si ese velo solamente estaba en los tiempos del pueblo judío. Vamos a ver, ahora va a hablar en nuestros tiempos, sigue diciendo el comentario. En el mundo cristiano, o sea, está hablando del mundo cristiano de hoy día, muchos también tienen un velo delante de sus ojos y corazón. No ven el fin de lo que iba a perecer. No ven que solo era la ley ceremonial la que iba a ser abrogada con la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Pesado es el velo que oscurece su entendimiento. Oigan esto. Los corazones de muchos están en guerra con Dios. No están sometidos a su ley. Solo cuando se pongan en armonía con la regla del gobierno de Cristo, Él puede ser de valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como su Salvador, pero Él les dirá finalmente, no os conozco. Qué tristes palabras, ¿verdad? No os habéis arrepentido en forma genuina ante Dios por la transgresión de su santa ley, y no podéis tener fe genuina en mí, pues mi misión era ensalzar la ley de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo cristiano moderno hoy día? ¿Qué es lo que se está predicando en muchos de los púlpitos modernos de muchas iglesias protestantes? Que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario y que ya no tenemos necesidad de guardar la ley. ¿Por qué? Porque ya Cristo la guardó por nosotros y que ya yo soy salvo por gracia y que ya Él cumplió todo lo que yo tenía que cumplir. Ya yo no tengo que preocuparme por guardar la ley de Dios, y aseguran que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Hermano, por eso dice claramente este comentario, que pesado es el velo que está enfrente de los ojos de la mayoría de los que profesan o están en ese mundo protestante. Lo que llamamos hoy día el protestantismo apóstata, ¿verdad? Por eso es que están en apostasía. Pero esto no se queda aquí nada más. Recuerden que esto que está hablando, este mensaje del velo permanece, también tiene que ver con aquellos que profesan la verdad presente. Nosotros, como iglesia, este mensaje es para nosotros. No es solamente para los judíos o no es solamente para el mundo protestante, es para nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ahora, vamos a ver, hermanos, porque recuerden que no solamente la condición de apostasía se limitó solamente a los tiempos de Jesús. También vamos a ver cuál era la condición del pueblo de Dios en los días del profeta Isaías. Recuerden que el profeta Isaías fue un profeta que fue levantado, ¿verdad?, en los tiempos de los reyes de Israel, pues, los reyes, como lo dice aquí. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 1. Acompáñenme sus Biblias, Isaías capítulo 1. Vamos a ver cuál era la condición espiritual del pueblo de Dios en los días del profeta Isaías. Y recuerden que esto es, o sea, la condición del pueblo que profesaba la verdad presente. Hago énfasis en esto, porque este mensaje nosotros podemos jactarnos de que profesamos la verdad y otros están en el error. Nosotros pudiéramos hacer esa diferencia, pero recuerden que la Biblia es para nosotros. Todo lo que los profetas escribieron se aplican para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Por eso dice el versículo 1, ¿a quién fue dirigido el profeta Isaías? Versículo 1 del capítulo 1 del libro del profeta Isaías dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, en ese tiempo, en los días de los reyes de Usías, o sea, el rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, a esos reyes
fue enviado el profeta Isaías, en esos tiempos de esos reyes. Pero fíjense lo que sigue diciendo los versículos del 11 al 15, para que ustedes vean cuál era la condición del pueblo que profesaba el nombre de Cristo, el pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios. Versículos del 11 al 15, fíjense lo que dice. Y estas son palabras que son para nosotros, recuerden. ¿Para qué me sirve? Dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oh, mis amados, estas son palabras fuertes. Estas son palabras bien fuertes. Miren cómo Dios ve a su congregación, a su iglesia. ¿Cómo era la condición en ese tiempo del profeta Isaías? Hermanos, era una condición terrible. Dice que están llenas de iniquidad, están vuestras manos. Cansado estoy de soportar sus fiestas solemnes, sus congregaciones. Por eso, hermanos, es que el Señor mandó esta amonestación a través del profeta Isaías. Y ahora yo entiendo por qué el profeta Isaías fue torturado tan salvajemente. Por el pueblo que profesaba el nombre de Dios. Ellos fueron los que apedrearon, los que torturaron a la mayoría de los siervos de Dios. Y como se decía en la escuela sabática, en la liberación del pueblo de Dios, por eso es que el pueblo de Dios tiene que clamar día y noche. ¿Por qué? Porque va a estar, hermanos, por eso dice claramente el profeta Isaías, tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el tiempo que le espera a aquellos que quieren levantar en alto los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio de Jesucristo. Hermanos, la guerra es terrible, porque no es solamente, dicen que los enemigos van a ser los de nuestra propia casa. Hermanos, ustedes no se han puesto a pensar, hoy día estamos aquí contentos todos nosotros, aquí congregados. Qué triste es que nuestros propios hermanos, nuestros propios compañeros de la iglesia se vuelvan en contra de nosotros por querer ensalzar el nombre de Dios. Es triste eso, es doloroso, porque yo creo que no es tanto el dolor que pudiéramos sentir cuando alguien de afuera nos vitupere o se burle de nosotros. Yo creo que nosotros soportaríamos esa burla, pero usted se imagina, hermanos, dentro del mismo pueblo de Dios. Qué doloroso es eso. Después que nos hemos gozado en estas preciosas verdades y que después nuestros hermanos se volteen en contra del mensaje, en contra de la verdad o en contra de aquellos que quieren levantar en alto estas verdades preciosas. Hermanos, eso es bien triste y por eso es que el pueblo de Dios tiene que prepararse para lo peor. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros. Ojalá que esta iglesia siga siendo la luz del mundo y que todos nosotros podamos alcanzar la salvación. Para eso estamos nosotros aquí. Ese es el propósito de nosotros, de estar hoy sábado aquí en este lugar, honrando y glorificando el nombre del Señor. Y ojalá que no sea la condición como lo acabamos de leer aquí en Isaías capítulo 1. Miren la condición que había. Ojalá que eso no se repita para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Pero ya ustedes saben que ya nosotros conocemos lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que dicen las profecías. Pero fíjense bien lo que sigue diciendo aquí en el capítulo 1. Miren la condición que tenía ese pueblo, qué tan enfermo estaban esa gente. Versículos del 4 al 6 del mismo capítulo 1 del profeta Isaías. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuál era la condición del pueblo de Dios en ese tiempo? En los tiempos del profeta Isaías. ¿Será que se está repitiendo la historia? Bueno, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros individualmente, ¿verdad? Ahora fíjense bien, otra pregunta que nos podemos hacer. Aunque el pueblo judío, o sea, estamos hablando del pueblo profeso de Dios, aunque el pueblo judío conocía la ley de Dios, porque ellos la conocían al pie de la letra, y los escritos de los profetas, ¿por qué aún permanecía el velo en ellos? Si ellos conocían la ley, si ellos escudriñaban las escrituras, ¿por qué ellos tenían enfrente de sus ojos ese velo que no les permitía entender la palabra de Dios? O sea, como Dios la presentaba a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Si ellos conocían, si ellos tenían tanto conocimiento. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a buscar primeramente para que ustedes vean qué pasó en los tiempos de cuando el Señor Jesucristo, después que tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿verdad? Ese gran ayuno que hizo el Señor. Después que Él terminó ese gran ayuno, que salió de ahí, ¿cuál fue la primera obra que hizo el Señor? Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 4, versículos del 16 hasta el 30. Para que ustedes vean a dónde primeramente se dirigió el Señor Jesús. Lucas capítulo 4, versículos del 16 hasta el 30. Para que ustedes vean que primero, como siempre el Dios Altísimo le daba las instrucciones a su pueblo, ¿a dónde tenían que ir primero? A la casa de Dios. Esa era la primera obra que ellos tenían que hacer. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Fíjense lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál fue la primera obra que hizo el Señor Jesús? Presentarles el mensaje a su propio pueblo, a la nación judía, en una sinagoga. Es decir, dicho en términos modernos, él fue a una iglesia de la conferencia a presentar el mensaje. ¿Y qué pasó en esa iglesia de la conferencia? Hermano, prácticamente ellos en pleno día de sábado agarraron al Señor y ¿qué es lo que hicieron? Lo sacaron fuera de la ciudad para no pecar de asesinato y ya lo iban a lanzar por un despeñadero por el mensaje de amonestación que el Señor Jesús había presentado en aquella sinagoga ese día de sábado. Es decir, hermanos, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Esa es una de las razones por las cuales ese pueblo que se jactaba de que conocía la ley, la palabra, de que eran escudriñadores diligentes de las Escrituras, sin embargo, ellos tenían un velo tan grande que ellos no podían reconocer que ese hombre polvoriento que estaba ahí dándoles el mensaje era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Hermanos, fueron pocos los que se dieron cuenta de que el que estaba predicando era nada más y nada menos que Cristo, el Salvador del mundo. Y qué triste que ni siquiera su pueblo lo reconoció, sino gente que eran los gentiles. Bueno, nosotros vemos en la historia bíblica, vemos realmente personas paganas, vamos a decirlo así, gentiles, como llamaban en aquel tiempo los perros, así le llamaban despóticamente a los que no eran del pueblo de Dios. A esa gente, como la mujer samaritana, como esos hombres, el centurión, esa gente reconoció realmente que el que había sido crucificado en la cruz del Calvario era nada más y nada menos que el Mesías prometido. Los únicos. Y qué triste que nosotros que tenemos esa verdad presente, nosotros no demos con el Mesías. Bueno, el rey Herodes también, cuando los sabios del oriente se presentaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por eso fue que el rey Herodes y toda Jerusalén se turbó. Pero ¿cómo es que hay otro rey? ¿Cómo es posible que haya otro rey si el único rey de Jerusalén soy yo? Decía Herodes. Hermanos, ninguno de ellos reconoció al Mesías. ¿Será que se puede repetir la historia? ¿Será que nosotros como pueblo en estos tiempos finales también nos pudiera pasar lo mismo? ¿Será que tenemos también ese velo que nos tapa a nosotros, que no nos permite ver realmente, discernir la verdad que el Señor nos ha dado a nosotros? ¿O estamos torciendo la verdad que hemos recibido? La Biblia y el espíritu de profecía. Fíjense, hablando de cuando una persona está decidida a resistir la verdad, ¿qué es lo que pasa en esa persona? Esa persona cae ¿en qué? En tinieblas, ¿sí o no? Y dice la Biblia que el Señor les cierra los ojos y les tapa los oídos, prácticamente dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo de todas maneras en Isaías, capítulo 6, versículos del 8 al 10, para que ustedes vean, hermanos, no es que el Señor quiera cerrarnos el entendimiento, pero es que uno mismo se cierra el entendimiento a las grandes verdades que están en la palabra de Dios. Cuando nosotros no queremos obedecer, ¿qué es lo que pasa? Dios no puede obrar en nosotros un cambio si nosotros no colaboramos con el Señor en esa obra de la conversión. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 10. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer todos juntos, ¿sí? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso dijo el profeta Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Qué triste, hermanos. No es que el Señor quiera hacer esto, es la persona que ha decidido en obstinada rebeldía ir en contra de lo que dice el Señor en su palabra. No es que el Señor quiera cerrarle los oídos y la vista a las personas, es que uno elige que sean cerrados o que nosotros tengamos el velo frente a nuestros ojos, tristemente. Otro versículo que también nos habla de esto mismo, Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 14. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 14. También habla en estos mismos términos. Mateo capítulo 13, versículos del 10 hasta el 14. Para que ustedes vean, hermanos, por qué razón el Señor Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 13, versículos del 10 hasta el 14. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Se dan cuenta? O sea, cumpliéndose lo que el profeta Isaías había profetizado, aquí el Señor Jesús les hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no les iba a decir una mentira por ahorrarse una situación difícil o desagradable. El Señor Jesús tenía que predicar o tenía que decirles a esos escribas y fariseos, a esa gente que estaba en obstinada rebeldía, tenía que decirles la verdad, pero para que no lo crucificaran antes de tiempo, tenía que hablarles ¿en qué idioma? En parábolas. Les decía la verdad en parábolas, ellos no entendían, pero por eso es que cuando Cristo estuvo con los discípulos, Él les hablaba mucho más directo y Él les explicaba qué significaban esas parábolas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón dispuesto a aprender de ese Mesías que muchos estaban esperando de forma pomposa, pero que sus siervos más humildes reconocieron en la persona de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que el Señor tuvo que escoger hombres humildes, ya que fue a su pueblo, a los líderes, y ellos no entendieron porque no quisieron entender. El Señor tuvo que escoger a hombres humildes, de oficios como pescadores, hasta un publicano había ahí. Y ellos sí alcanzaron, hermanos, ese conocimiento que lleva a la salvación y la vida eterna. Amén. Y ese es el conocimiento que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Amén. Otro versículo más, Romanos, un versículo muy importante, hablando de ese velo. ¿Por qué causa permanece el velo en la mayoría del pueblo de Dios? Aquellos que están en rebeldía, en desobediencia a la santa ley de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 7 hasta el 10. Romanos capítulo 11, versículos del 7 hasta el 10. ¿Estamos? ¿Ya? Dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Ese es el destino que le toca a todos aquellos que no quieren obedecer la santa ley de Dios. En otras palabras, van a caer en tinieblas. Y por supuesto, las tinieblas es parte de ese velo que no permite ver
la verdad de este evangelio precioso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el Señor Jesús le presentó a los escribas y fariseos en aquella sinagoga, cuando Él presentó el mensaje, ¿verdad?, en la sinagoga, el vino nuevo, el cual no halló cabida en esos odres viejos de los líderes de la nación judía. Así lo dice Lucas, capítulo 5, versículos 37 y 38. Ese versículo que nos habla del vino nuevo que tiene que ser echado, ¿en dónde? En odres nuevos, no puede ser echado en odres viejos. Vamos a leerlo de todas maneras. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Fíjense lo que dice. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Ya que esos odres viejos no soportaron ese vino nuevo, ¿qué pasó? Tuvo que buscar unos odres nuevos en la persona de los apóstoles. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que convertirnos en odres nuevos para poder recibir este vino de salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuál es la causa por la cual muchos mantienen ese velo en su corazón? ¿Por qué causa? Vamos a buscarlo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esa carta que el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo. Ustedes saben muy bien que Timoteo era o fue, después que el apóstol Pablo terminó su ministerio, ese fue el colaborador de él, el que continuó esa obra, ese ministerio que el apóstol Pablo dejó después que él terminó su obra, ¿verdad? La continuó el joven Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dijo o lo que profetizó el apóstol Pablo, qué es lo que iba a pasar en estos postreros tiempos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Qué triste, ¿verdad? Pero estas palabras no son solamente para aquellos que están en la ignorancia. Esto es para aquellos que han estado en la verdad presente. ¿Cuántos hermanos no conocemos nosotros que han conocido estas preciosas verdades? Pero esa comezón de oír, porque yo digo que ese es el cáncer que tiene toda congregación que está en la verdad presente. No vamos a hablar de la organización, vamos a hablar de los grupos de sostén propio, de las iglesias que están profesando la verdad presente. ¿Qué ha pasado con la mayoría de las iglesias? Cada vez vemos hermanos que están renunciando a estas preciosas verdades. ¿Qué es lo que está pasando? Es como un cáncer que está carcomiendo a los grupos de sostén propio. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso es una enfermedad eso es una epidemia que está invadiendo a la mayoría de los grupos de sostén propio. Una pandemia, sí, así mismo es. Una pandemia. Y nosotros tenemos que tener cuidado y estar vacunados en contra de esa pandemia. ¿Y saben cuál es esa pandemia? La comezón de oír, esa curiosidad indebida que la sierva del Señor habla en la mayoría de sus escritos. Ella lo dice así, curiosidad indebida. Mis amados, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer? ¿A qué se resume todo discurso? Como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hermanos, en eso se resumen todos los sermones. Todo lo que podamos nosotros publicar en las redes sociales, en YouTube, los sermones que podamos escuchar en diferentes congregaciones, en los campamentos, todo eso se resume. El propósito, el objetivo central de todo sermón es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta.
No tenemos necesidad de estar investigando como hay muchos que, bueno, ¿cuál fue el fruto que comió Adán? No, para mí que fue una manzana. No, no fue una manzana, fue una pera. Entonces, hay personas que están discutiendo cosas innecesarias, cosas que no ayudan, en vez de estar pendientes, hermanos, de nuestra salvación. Porque el Señor, la luz que Dios ha revelado es suficiente para que nosotros seamos salvos. Porque en esta tierra comenzamos nosotros la carrera cristiana para luego ir a la universidad celestial. Para poder entrar en la universidad, porque si nosotros no matriculamos aquí, no vamos a poder entrar en esa universidad. ¿Ustedes se imaginan estar estudiando toda la vida, eternamente? Qué maravilloso es eso, ¿verdad? O sea, toda curiosidad que podamos tener nosotros, aquellas cosas que no entendamos, dejémoslas así. Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada. Como exclamó el profeta Ezequiel, cuando el Señor le preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Estos huesos secos que tienen miles de años muertos aquí, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le contestó el profeta Ezequiel? Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, yo no sé nada. O sea, nosotros no sabemos nada. El Señor es el que lo sabe todo. Amén. El hecho de que yo me pare aquí, yo no sé nada. Nosotros ninguno sabemos nada. Ante la sabiduría del Dios Altísimo no sabemos nada. Amén. Pero el Señor quiere impartirnos esa sabiduría a nosotros. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener nuestro corazón abierto, hermanos. Y el día que nosotros tengamos ese corazón abierto, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a quitarnos esa venda, ese velo que no nos deja ver. Así está el mundo. Los incrédulos están así. Por eso es que hay tanto dolor y tanta confusión en este mundo. La gente no sabe en qué creer. ¿Por qué? Porque no han tenido el privilegio de conocer la verdad de este evangelio eterno. Por eso es que nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer esta obra. El Señor nos ha encomendado a proclamar este precioso mensaje a un mundo que está pereciendo allá afuera. Nosotros somos los llamados. Si no lo hacemos nosotros, otras personas va a levantar el Señor. De las piedras lo va a levantar para terminar esta obra. Bueno, sigue diciendo, ¿verdad? Vamos a continuar con 2 de Corintios, este mensaje, ¿verdad? Porque, bueno, hay mucho de qué hablar. Este es un mensaje maravilloso, de verdad. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Vamos a continuar con el versículo 15. Fíjense lo que sigue diciendo aquí, hermanos, en este mensaje. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Porque ahí estamos, este es el tema de hoy, ¿no? 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 14 hasta el 18. Pero dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, dice el apóstol Pablo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, dice el apóstol Pablo aquí escribiendo esta carta a los corintios, ¿verdad? Y aún hasta el día de hoy, o sea, hasta el día que el apóstol Pablo estaba escribiendo esa carta, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, acuérdense que Moisés era el espíritu de profecía del pueblo de Israel. Ese era el espíritu de profecía de esa época. O sea, cuando ellos leían a Moisés, ¿qué pasaba? Todavía permanecía el velo en ellos. Aquí está hablando de un pueblo que está profesando la verdad presente. Entonces, quiere decir que si nosotros nos comparamos con ellos, podemos ver realmente una similitud en todo esto. Tenemos que tener un cuidado, hermanos. Pudiera ser que a lo mejor nosotros no estamos entendiendo el mensaje. Tenemos que tener cuidado. Por esa razón es que el Señor, como dice aquí, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, vamos a ver por qué causa permanece ese velo todavía. Aquí hay un versículo que yo quiero que ustedes le presten mucha atención. Es un versículo que a mí me impactó muchísimo. Este versículo que vamos a leer a continuación. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Para que ustedes vean, hermanos, es un versículo que bien interesante
para comparar con este estudio que nosotros tenemos en esta mañana. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Fíjense lo que dice. Vamos a prestar mucha atención a este versículo. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos todos en la misma página? Escucho todavía algunas Biblias, todavía sonando por ahí. Ok. Avísenme cuando lo tengan, porque es muy importante. Este es un versículo muy importante el que vamos a leer. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Oh, hermano, este es un versículo impresionante. ¿Por qué? Estos son, vamos a decir, es una parábola, pero esta parábola nosotros la podemos discernir. ¿Qué es lo que nos quiso decir el Señor a través de este profeta Jeremías, capítulo 48, versículo 11? O sea, quieto estuvo Moab. A lo mejor, cuando nosotros hablamos de quietud, nosotros ahora mismo podemos venir a la iglesia tranquilos, estamos en la misma condición espiritual, no hemos cambiado, no hemos progresado, estamos iguales, no crecemos espiritualmente y estamos así, como Moab. Quieto estuvo Moab sobre su sedimento. Pero sigue diciendo, no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Qué significa eso? Hermanos, el Señor permite en nuestras vidas, permite cambios que a veces nosotros no queremos. Bueno, yo soy uno que a veces al principio, a mí me costó mucho, yo se los digo porque mi mamá siempre se jactaba de decir, bueno, yo en mi vida he contado 25 veces se mudó mi mamá. Y para mí era una tortura mudarme, era una tortura. Es decir, yo tenía todas mis cosas, mi cuarto, todo lo tenía ahí. Oye, de repente mi mamá quería mudarse, oye, tener que cambiar todo otra vez para otra casa, no puede ser. Y entonces, bueno, eso era para mí una tortura. Hasta que yo leí una cita en el Espíritu de Profecía que decía que el Señor a sus hijos fieles permite mudarlos de un lugar a otro. ¿Para qué? Para prepararlos. Prepararlos para una obra mayor. Cuando yo leí eso, yo pude entender, pero es que el Señor me está tomando a mí en cuenta. O sea, ahora puedo entender que nosotros ahora podemos estar aquí, podemos estar trabajando, pero a lo mejor el día de mañana yo no estoy aquí, sino estoy en otro lugar, porque el Señor nos tiene que mover, tenemos que entender eso. A mí me costó entenderlo, pero ahora sí lo acepté. Pero al principio para mí eso era una tortura. Es decir, ¿qué significa eso? Tenemos que ser vaciados de vasija en vasija. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor está puliendo el carácter. El Señor está probando el carácter. ¿Para qué? Para que nosotros podamos a través de las vicisitudes, a través de las pruebas, hermanos, podamos nosotros ser purificados. Eso es lo que el Señor quiere. Para que no tengamos ese mal olor de los defectos de carácter. Ese es el problema. O sea, Moab estuvo quieto todo el tiempo, pero como no fue vaciado porque se resistió al cambio, lógicamente su olor permaneció, su mal olor de su mal carácter permaneció en él y también su sabor. O sea, todo eso estuvo en Moab. De la misma manera, el Señor nos tiene que cambiar de un lugar a otro. ¿Para qué? Hermanos, para quitarnos ese mal olor que tenemos nosotros encima. ¿Acaso no decía Isaías capítulo 1, toda cabeza está enferma? Podrida llaga, ¿no dice? Esa podrida llaga la quiere el Señor curar en cada uno de nosotros. Por eso es que este versículo es bien interesante y viene al caso de lo que estamos nosotros estudiando. ¿Por qué permanece el velo? Porque ellos se resistieron a hacer un cambio en su vida, a hacer cambios o permitirle al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Nosotros nos resistimos. ¿Por qué? Porque no queremos ser crucificados. El Señor quiere que nosotros, hermanos, crucifiquemos el yo. Ese es el peor enemigo de nosotros.
el que se opone a todo cambio. Por esa razón es que nosotros tenemos que dejarnos crucificar. Así como Pedro, cuando Pedro cayó sobre la roca, cuando Pedro se arrepintió de lo que había hecho, cuando negó a su Señor, que lloró amargamente, ahí Pedro verdaderamente se convirtió. Ahí Pedro fue otra persona. Y por eso es que, bueno, Pedro cuando iba a ser crucificado, no, mire, eso es demasiado un honor para mí, crucifíqueme con la cabeza para abajo porque me lo merezco. Bueno, y Pedro fue torturado también y así murió Pedro. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito del Evangelio, el día que nosotros podamos entender eso, que se ha quitado el velo, nosotros vamos a entender realmente cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y que no nos vamos a resistir. Cuando seamos convertidos verdaderamente, cuando nosotros quitemos el egoísmo que hay en nuestros corazones, ahí el Señor va a poder obrar. Ya no vamos a pensar en nosotros mismos. Señor, llévame a donde tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Eso es lo que el Señor quiere lograr en nosotros. Interesante, ¿verdad? Pero fíjense, eso no se queda ahí. Hay una cita que quiero compartirles ahí mismo en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudio, del profeta Jeremías. Fíjense, ese comentario de este versículo que yo les leí, Jeremías capítulo 48, versículo 11. Fíjense bien lo que dice el comentario. Interesante lo que dice aquí, ¿verdad? El espíritu no va más allá del poder humano de resistencia. O sea, el Espíritu Santo nos puede redarguir, nos puede enseñar todo eso, pero no va más allá del poder de resistencia. Cuando nos resistimos a la voz que el Espíritu habla a las iglesias, el Señor no puede hacer cambios en nosotros. O sea, no nos va a forzar como lo hace Satanás, porque ese es el carácter de Satanás. El Señor no nos va a forzar a caminar por el camino recto. El Señor nos presenta el camino. Este es el camino, andad por él. Así dice el Señor. Pero fíjense lo que dice aquí este comentario de Jeremías capítulo 48, versículo 11, para los que tienen la Biblia de estudio. El espíritu no va más allá del poder humano de resistencia. Dice, la influencia del espíritu sobre la mente humana regirá a ésta de acuerdo con la instrucción divina, pero el espíritu no actúa en una forma y con un poder que vayan más allá de la facultad de resistencia del agente humano. Un hombre puede negarse a escuchar los consejos y las admoniciones de Dios. Puede decir que dirigirá su propia conducta, pero cuando hace esto, no se convierte en un vaso de honra. Como Moab se niega a ser cambiado, vaciado de vasija en vasija, y por lo tanto su olor permanece en él. Se resiste a corregir sus rasgos defectuosos de carácter, aunque el Señor claramente ha señalado su obra, sus privilegios, sus oportunidades y el progreso que debe hacer. Es demasiada molestia para él romper con sus viejos moldes y transformar sus vidas y métodos. Su olor no se ha cambiado, se aferra a sus defectos y así se incapacita para la sagrada obra del ministerio. Bueno, hermano, yo creo que estas amonestaciones no pueden ser más fuertes en esta mañana. Yo creo que el Señor nos está llamando porque el Señor quiere que nosotros como pueblo que conocemos esta verdad presente, nosotros cambiemos. El Señor necesita un pueblo que tenga la experiencia de la salvación, es decir, que tenga la experiencia del evangelio eterno. Esa es la experiencia, porque nosotros estamos llenos de teoría. Conocemos este mensaje y lo hemos aceptado, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Es ponerlo en práctica, hermano. Es ponerlo en práctica, es ponerlo por obra. Y es negarnos a actuar por nuestros propios impulsos, porque eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Apenas nos tocan la llaga ya brincamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que aunque nos toquen la llaga, quedarnos tranquilos. Bueno, cargar o caminar otra milla por él, si es necesario. ¿Ok? Bien, ahora, causas por las cuales el velo permanece. Vuelvo e insisto en esta pregunta.
quieren seguir un evangelio diferente, otra de las causas, ¿verdad? ¿Por qué tienen el velo? Porque quieren seguir un evangelio diferente, como lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Para que ustedes vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo tenía también sus luchas. O sea, esas luchas no son solamente en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Cuántos hermanos no vemos nosotros que han apostatado de esta verdad después de haber recibido este mensaje tan poderoso? Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis amados, el apóstol Pablo tenía claro lo que era el evangelio. Y él dice que estoy maravillado. ¿Cómo es posible? Fíjense bien estas palabras. ¿Cómo es posible que ustedes que recibieron esta verdad presente después se vayan a escuchar otro evangelio diferente? No es que haya otro evangelio. El evangelio es uno solo. Pero ¿cuántos no hay que lo han torcido a su manera o lo han malinterpretado y se ha convertido en un viento de doctrina? ¿Cuántos hermanos no hay? O sea, ¿cómo es posible que si yo he recibido esta verdad presente en esta iglesia en particular, cómo es posible que yo me vaya a escuchar en otra iglesia otro mensaje que es apostasía total? O hay hermanos que también se dan la tarea. Así me pasó en Venezuela con una hermana. ¿Cuántas veces no amonesté yo a esa hermana? O la amonestamos entre varios hermanos. Porque ella recibió esta verdad y todo, pero ella se la pasaba era viendo esos canales donde hay predicadores pentecostales. O sea, escuchaba de otras religiones y decía: hermana, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué está haciendo? Después de haber escuchado este mensaje, ¿cómo es posible que usted vaya a escuchar otro evangelio diferente? Y hoy día, tristemente, esa hermana ya no cree en nada. Pues. ¿Me entienden? Así trabaja el diablo, hermano. Esa curiosidad indebida es la que está acabando con la mayoría de los hombres y mujeres que profesan la verdad presente. Es un cáncer, es una pandemia que está acabando con todas las congregaciones, tristemente. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Vamos a buscar otro versículo más para que ustedes vean las causas. Tantas causas hay por las cuales el velo permanece, hermanos. Segunda de Timoteo, esta última carta que le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, antes de ser sacrificado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 4. Y ahí está justamente ese cáncer que está carcomiendo a la mayoría de las iglesias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Fíjense bien lo que dice. Estos son versículos que nosotros conocemos, por supuesto. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando con la mayoría de aquellos que han profesado la verdad presente. Yo no sé, hermanos, si ustedes se habrán dado cuenta del gran peligro que nosotros corremos.
Por esa razón es importante que todos los días estemos en oración y en el estudio de la palabra, pidiéndole al Señor todos los días que nos libre de caer, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, hermanos. Todos nosotros somos susceptibles, somos vulnerables a caer en la apostasía. Por eso es que tenemos que aferrarnos de este precioso libro, de la Biblia y del espíritu de profecía. Amén. Porque si no, hermanos, si no lo hacemos, si no nos alimentamos diariamente, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vamos a caer, si no nos aferramos del Señor. Por eso, hermanos, por esa razón es que nosotros tenemos que aferrarnos todos los días, pedirle al Señor en oración. Si todavía tenemos pecados que no hemos confesado, pedirle al Señor, Señor, ayúdame en este pecado que no he podido vencer. Y si nosotros creemos que hay poder en la oración, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Otro versículo más. Bueno, hablando de esa, ¿por qué razón está ese velo puesto en muchos de los que profesan la verdad presente? Isaías, oiga, este es un versículo que a mí me gusta mucho citarlo. Es un versículo que es una profecía prácticamente, este versículo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense, hermanos, esto es una profecía y es lo que estamos viendo. Y fíjense bien por qué razón permanece el velo en la mayoría de estas mujeres, que dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice. Echarán mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué pasaba con estas 7 mujeres? ¿Qué pasaba con estas 7 iglesias? Que solamente querían tener el nombre de Cristo, porque iban a echar mano de ese hombre 7 mujeres. Y dice claramente, decían ellas, nosotras comeremos de nuestro pan, es decir, nosotras tenemos nuestro propio evangelio. No queremos tu evangelio, Señor, porque tu evangelio implica un gran sacrificio, el cual nosotros no queremos hacer. Y nos vamos a vestir con nuestras propias vestiduras. No queremos tu justicia, queremos nuestra propia justicia. Lo único que queremos de ti es el nombre de cristianas. Eso es lo único que nosotros queremos. Más nada. Pero tu evangelio no lo queremos porque es muy estrecho el camino. No podemos con eso. Por esa razón es que permanece el velo en la mayoría de los que profesan el nombre de Cristo. Por eso es que hay muchos que no entienden. Y por eso es que cuando nosotros le presentamos el evangelio a estas personas que de otras congregaciones, hermanos, su conciencia está cauterizada, es en el error. Está concentrada ahí en el error y no pueden entender. ¿Por qué? Porque tienen el velo frente a sus ojos que no les permite entender. El velo de la incredulidad, tristemente. Aquí hay una cita que quiero compartir, que están en la matutina Cristo Triunfante. La primera, son 2 citas corticas pero bien sustanciosas. Fíjense bien lo que dice, ¿no? Cristo Triunfante, página 363 del 20 de diciembre. Para los que están anotando, 20 de diciembre, página 363. Dice, existe ahora el peligro, escuchen esto, existe ahora el peligro de que los hombres pierdan de vista las importantes verdades aplicables a este periodo, o sea, estamos hablando del periodo del tiempo del fin, y de que busquen cosas que sean nuevas, extrañas y fascinadoras. ¿Está pasando eso o no está pasando? A la vista está, ¿verdad que sí? Otra cita más, aquí mismo en la matutina Cristo Triunfante, página 103 del 4 de abril. Dice, alguien vendrá, escuchen esta cita, alguien vendrá a nuestras iglesias. ¿Quién?
alguien vendrá, escuchen esto, y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente constantemente, como atalayas. Alguien vendrá a nuestras iglesias con un mensaje y ustedes no discernirán la luz de la oscuridad. Y hasta es posible que alguno se incline a aceptar la oscuridad como si fuera luz. ¿Están escuchando el peligro que se corre, hermanos? Bueno, vamos a continuar ya para terminar, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a continuar para seguir con este mensaje, ¿verdad? El que el Señor nos ha traído en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a seguir con el versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le falta al pueblo que profesa la verdad presente? Convertirse, hermanos. Tenemos la verdad, conocemos este precioso mensaje, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Lo más importante, la conversión. ¿Para qué? Para que ese velo pueda ser quitado de nuestros ojos y podamos comprender mucho más de lo que hemos comprendido este mensaje que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hablando de la conversión, vamos a buscar algunos versículos, hablando de la conversión, la importancia que tiene ser convertidos a Cristo. Amén. Mateo, capítulo 13, versículo 15. Mateo, capítulo 13, versículo 15. Mateo capítulo 13, versículo 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que el Señor quiere de ese pueblo que todavía tiene esos oídos cerrados a la verdad, que tienen el velo frente a sus ojos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que se conviertan. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos, una verdadera conversión. ¿Ok? Versículo, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, hablando de esa libertad, ¿qué dice Juan capítulo 8, versículo 32? Es un versículo que nosotros conocemos de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es libre para yo hacer lo que yo quiera. Es libre para obedecer al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la libertad. Es decir, no estar bajo el yugo del diablo, sino estar bajo el yugo de Cristo. Por eso es que el Señor dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo ven? Ahora fíjense bien lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 12 en relación a esa libertad que el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Santiago capítulo 2 versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Fíjense lo que dice. Hablando de esa ley de la libertad por la cual vamos a ser juzgados. Según Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria a Dios. Mis amados, la ley de Dios no es un yugo. ¿Qué es la ley de Dios? De acuerdo a este versículo, es la ley de la libertad. Y fíjense, otro versículo, cuando el apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo en Gálatas, fíjense lo que dice aquí en Gálatas, hablando de esa libertad que tenían los que estaban adorando al Señor en espíritu y en verdad. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo,
con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Yo creo que este versículo no necesita explicación. ¿Entendemos nosotros realmente este versículo? Habían hermanos, falsos hermanos, que habían sido introducidos encubiertamente, ¿para qué? Para expiar esa libertad que ellos tenían de adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para reducirlos otra vez, ¿a qué? A la esclavitud. De ese vino viejo que los escribas y los fariseos perseveraban en mantener, tristemente, ¿verdad? Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo, ya para terminar, el versículo segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 18, ya para terminar. Dice, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos hace falta como pueblo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como iglesia? Contemplar al Señor diariamente para ser transformados ¿cómo? De gloria en gloria. De esa manera nosotros podemos ser transformados a través de la contemplación del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados, ojalá que nosotros como iglesia no tengamos ese velo puesto delante de nuestros ojos. Tenemos que lograr esa conversión. Pidámosle al Señor todos los días en oración que podamos lograr esa conversión para que sea quitado el velo, para que nosotros realmente podamos ser ese pueblo que va a estar en esa gran luz que va a iluminar este mundo que está en tinieblas. Que el Señor les bendiga. Bueno, les invito a los que puedan a que doblemos nuestras rodillas, aquellos que puedan, para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, aquí estamos arrodillados un grupo de tus hijos. Señor, te pedimos perdón por todo pecado acariciado que hayamos tenido. Queremos aquí, Señor, hacer un pacto de obediencia contigo. Queremos ser convertidos verdaderamente para que tú nos quites ese velo que ha sido puesto en nuestros ojos. Señor, queremos andar en la luz que tú nos has dado. Y queremos ser convertidos, queremos ser un instrumento en tus manos para que nosotros, como instrumentos tuyos, otros también puedan ser bendecidos con estas grandes verdades de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos como pueblo, ayúdanos como iglesia. El enemigo está airado contra nosotros por la obra que se está haciendo. Por eso te rogamos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas. Ayúdanos a crecer cada día, Señor. Y que no nos conformemos con el estado en el cual hemos estado todo el tiempo. Ayúdanos a que cada día podamos crecer en la gracia que nos da Cristo nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados cada día, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en la gracia. Y te suplicamos, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros familiares aquí representados. Sé con los jóvenes que son tan atacados por el enemigo. Permite que nuestros jóvenes puedan llegar a ser convertidos verdaderamente antes de que venga ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Señor, estamos aquí arrodillados suplicándote que tú nos acompañes, que tú nos ayudes en nuestra debilidad, en nuestros defectos de carácter, los ponemos ante el trono de la gracia para que tú nos puedas purificar, nos puedas levantar. Entendemos que tú eres un Dios misericordioso, que estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero ayúdanos a experimentar un verdadero arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a aferrarnos de ti, a resistir las tentaciones que el diablo
con las cuales el diablo nos asedia constantemente. Y en esta hora nos encomendamos a ti, rogándote que tú nos ayudes a hacer ese cambio y que lo hagamos pronto, antes de que se sea cerrada la gracia. En esta hora queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y que este día sea un día lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos un grupo de tus hijos y que estamos, como lo dice el Salmo 133, versículo 1, mira cuán dulce y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado, por estos privilegios. No permitas que los perdamos. Ayúdanos a permanecer firmes en la verdad y que nunca caigamos en la apostasía. Líbranos de la apostasía, Señor. Gracias una vez más por escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Contesta cada oración que se eleva en cada iglesia de este ministerio del Evangelio Eterno. También te pedimos por otros ministerios que también están haciendo el esfuerzo de estar en la verdad presente. Gracias por escucharnos, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.